buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Agradecemos la presencia de todos los compañeros, la presencia de la compañera ministra de Trabajo. Dirá los compañeros secretarios general de distintos sindicatos y miembros de la comisión directiva de distintos sindicatos. Una breve introducción. Desde que nuestro sindicato comenzó a ser gobernado por la línea política actual, hace cerca de 20 años, por primera vez en la FIT reivindicamos a los heroicos combatientes de Malvinas. En aquel momento, lo recuerdo muy bien, no contamos con el apoyo de la patronal. Sin embargo, nuestro sindicato puso todos los medios disponibles para que vinieran los compañeros del interior acompañados de sus familiares. También nos acompañó en aquella primera vez el combatiente César Trejo, quien tuvo la gentileza, la amabilidad de invitar a Delmira de Cao, la madre del soldado maestro Julio Cao. Bueno, cosas inolvidables para nosotros. Continuamos en esto. Le agradecemos al Ministerio de Trabajo por el convenio que ha firmado para posibilitar estas jornadas. Y bueno, ahora sí, lo dejamos en manos de los expositores. Hola, hola. Bueno, gracias, buenas tardes a todos, gracias por estar, todos los militantes sindicales de las distintas organizaciones. Gracias, compañera ministra, por estar acá presente. Marcelo, secretario general de las 62 organizaciones. Compañero Salcedo, secretario de capacitación también de las 62. Y bueno, César Trejo, un amigo, compañero, combatiente. La verdad que para nosotros, yo simplemente quiero darle la bienvenida porque estamos haciendo esto en esta oportunidad acá, pero el convenio que hemos firmado en el Ministerio de Trabajo tiene el sentido de compartirlo también con todas las organizaciones pertenecientes a las 62 organizaciones. Para nosotros la causa Malvinas, como lo dice la convocatoria, es una causa incaducable. Simplemente hacer la reflexión que en este momento tan difícil para la Argentina, los sectores políticos que están discutiendo en la coyuntura están, digamos, cuestionando la soberanía. Nosotros más que nunca, digamos, prepararnos para defender la soberanía desde el ámbito que nos toque, desde el rol sindical, desde un ámbito político. Como trabajadores no solo discutimos cuestiones gremiales, sino que vamos a tener siempre y ambicionar la participación política, pero nos parece que la causa Malvinas es una de las heridas más cercanas que tiene el pueblo argentino, que hemos vivido, porque hay muchas batallas que hemos dado contra la prepotencia imperialista, pero sin embargo Malvinas es la causa que creemos que no solo la más cercana, una de las más dolorosas, sino una que tiene tanta vigencia, no solo para recordarla, reivindicarla, sino también para proyectarnos al futuro en función del país que queremos, el continente que queremos. Así que bueno, simplemente saludarlos, darles la bienvenida y darles la palabra acá al compañero secretario general de 62, Marcelo Pariente. Muchas gracias Pablo, muchas gracias a vos y a tus compañeros que son los dueños de esta linda casa. Gracias a los compañeros y compañeras que están acá presentes, dirigentes sindicales, militantes, hombres y mujeres que dan permanentemente su tiempo a todo lo que tenga que ver con la patria, con el bienestar de los trabajadores, con la consolidación de la familia, con la grandeza de nuestro pueblo. Muchas gracias, Kelly, por estar acá, por siempre darnos una mano, sobre todo entendiendo que esta causa, la causa de Malvinas, que es la causa de todos los argentinos y de muchos latinoamericanos, sinceramente tener la oportunidad de formar y participar de estos ciclos de charlas sobre Malvinas es para todo militante una obligación. Como dijo Pablo recién,
ahora que justamente en estos momentos de discusión electoral, donde prácticamente queda muy claro, donde los candidatos son absolutamente diferentes y disputan por dos modelos de países diferentes, donde de un lado hay candidatos que no tienen ningún problema en decir que van a entregar las Malvinas a cambio de unas vacunas. Nosotros estamos trabajando para concientizar y defender la soberanía nacional, defender los intereses de los argentinos, pero con nobleza recordar a todos esos argentinos que fueron a dar la vida por la patria. Entonces, mientras hay algunos que piensan en entregar la Argentina, más tenemos que ser nosotros los que tenemos que defenderla y comprometernos. Por eso, hace rato que cuando nosotros decidimos poner de pie las 62 organizaciones peronistas, entre las ideas y las propuestas que surgieron de los diferentes sindicalistas y secretarios generales que participaron de aquellas reuniones, una fue llevar a todo militante esa conciencia de soberano y de conciencia patriota que tenemos que tener sobre nuestro país. Y nada mejor que levantar la bandera de Malvinas hacia adentro del movimiento obrero, como una forma de formar a todos esos chicos jóvenes, sobre todo a los chicos jóvenes que quizás no vivieron el asunto de Malvinas como muchos de los que están acá, chicos que todavía no tienen bien formado la idea y que incluso a través de las redes sociales están siendo confundidos y como que le quitan interés, y me parece que la 62 tiene esa obligación, y bueno, salió la idea de armar una secretaría, y por qué no convocar a un excombatiente a que esté al frente de la secretaría. O sea, ahí sí fue que se creó la Secretaría de Asuntos de Malvinas y Atlántico Sur, y fue el compañero César Trejo que tomó la posta para darle a las 62 organizaciones el contenido ideológico que nace por la simple razón de ser peronista. Porque si hay algo que todo peronista tiene que tener, es el amor por la patria, y es la formación y la capacitación que nos va a dar esa posibilidad de ir formando a todos aquellos compañeros y compañeras, como dije hace un rato, sobre todo a los jóvenes, para defender no solo el presente, sino el futuro de la Argentina. Así que en eso estamos acá. Por eso agradecemos tener la posibilidad de empezar este ciclo de charlas y agradecerle a todos esta posibilidad de tenerlo. Sobre todo también aprovecho para pedirles el compromiso de esto, el compromiso de que cuando estas charlas sigan dándose y comiencen los ciclos de charlas, esto también, si no me equivoco, se va a hacer a través de Zoom, donde compañeros del interior van a poder también aprovechar este tiempo y formarse. Utilicemos las organizaciones sindicales que tenemos, los contactos que tenemos para hacer que este curso y este apoyo que nos da el Ministerio de Trabajo a través de Kelly sea bien utilizado y sea un recurso que llegue a todos los que están y los que están más lejos. Todos, ¿sí? Muchas gracias. Nada más. Ahora le voy a dar la palabra al compañero secretario. Bueno, gracias Pablo, Flores, por el espacio, por el lugar para llevar adelante esta actividad, por ser la posibilidad para que se pueda hacer. Gracias también César, por todo lo que haces, por la tarea que realizás, por tu historia. Gracias, ministra, por la sensibilidad y por la posibilidad que nos da de llevar adelante estas charlas, este ciclo de charlas que son tan importantes. También quiero agradecerte especialmente, Marcelo, por el apoyo. Creo que la causa Malvinas es inclaudicable y creo que la soberanía nacional, la soberanía popular, debe ser algo fundamental, porque sin eso no vamos a tener futuro. Por eso es tan importante que desde el Gobierno Nacional, desde las 62 organizaciones gremiales peronistas, se lleven adelante estas charlas para que sigamos malvinizando las nuevas generaciones sobre todo. Para muchas generaciones la cuestión Malvinas es una cuestión de las más caras para los sentimientos de nosotros como argentinos. Y eso lo tenemos que seguir pasando a las nuevas generaciones. Por lo tanto, bueno, agradecer a todos los presentes, agradecer a todos los que apoyan y apoyaron esta idea, que además César tiene
una trayectoria muy importante en el observatorio que tiene de la cuestión Malvinas, y nosotros aportar nuestro granito de arena para poder lograr algo tan importante. Sin la idea de soberanía es muy difícil construir un país. La soberanía nacional, como decía recién, y la soberanía popular, que es el ejercicio de la democracia. Por lo tanto, gracias de nuevo y esperemos que estas charlas se repitan, se lleven adelante y que sea fructífera para que cada día tengamos más soberanía, más ejercicio pleno de la soberanía. La cuestión Malvinas no fue un loquito que algún día se le ocurrió, ¿no? Con algunas copas de más, invadir Malvinas, sino que fue una cuestión geopolítica de dominación a nivel mundial, y es por eso que tenemos que tener claro esto. Así que bueno, felicitaciones, gracias, y esperemos que podamos salir mucho mejores de lo que entramos a esta charla. Gracias. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, es una alegría enorme estar esta tarde con ustedes, con tantos queridos y queridas compañeros. Lo primero que voy a hacer es expresar la gratitud, porque me parece que la gratitud suele ser un bien escaso, pero es algo fundamental para nosotros los que nos sentimos parte del pueblo argentino y que anhelamos una patria justa, libre y soberana. La primera es que la ministra que tengo a mi siniestra, Kelly, la querida Kelly, hoy es ministra y nos está dando esta gran mano para poder desarrollar con los distintos sectores sindicales los programas de formación en que se enmarca este ciclo Malvinas. Pero tenemos una historia de 41 años. La agrupación que conduce Kelly desde hace mucho tiempo, además lo distingo porque han conservado un núcleo de compañeros y compañeras desde aquella época. Es un milagro, cuando hay tantos saltimbanquis en la política, consolidar un equipo tan sólido, tan claro como el que conduce Kelly es un milagro. Pero además fueron ellos cuando todavía había que disfrazar la política de otras formas, como el Club Libertadores de América, el Club Malvinas Argentinas, que durante la última parte de la dictadura ejercían la política desde eso. Fueron los primeros que, con una revista que sacaban, me hicieron en septiembre de 1982, hacía poquito tiempo que habíamos regresado de los combates, la primera entrevista como excombatiente. El compañero Daniel Romero, el compañero Javier Mourinho y demás. O sea, no es un tema de ahora, ni es un tema electoral, no, es un tema que la compañera Kelly y su equipo vienen desarrollando desde siempre. También mencionar a la EFIP, digamos, recién lo decía Hugo Melgarejo, un gran maestro, ejemplo para nosotros, como lo es el compañero Miguel Pedelés, de las 62 organizaciones del Sindicato Municipal de Lanús, hombres y mujeres en los cuales uno se espeja, se quiere mirar en ese espejo de militancia, de coherencia, ¿no? La verdad que es un honor poder compartir su sabiduría. Y agradecerle a Pablo, porque es verdad lo que decía Hugo, que hace 20 años emprendió una tarea desde la conducción que viene desarrollando la EFIP en los últimos 20 años de malvinización, y esto, lo que estamos abriendo hoy, no es más ni menos que un capítulo nuevo, más profundo, quizás más estratégico de esa actitud permanente. Y al compañero Marcelo Parientes, que me acuerdo que hay otro compañero que está por acá, Federico Adici, que un día me dijo, che, venite a dar una charla con los compañeros motoqueros, con el sindicato. Vamos, recién se estaban formando, me acuerdo, y dimos una charla y desde ese momento vimos que había una coincidencia doctrinaria y conceptual permanente. Entonces yo le quiero agradecer a Marcelo, primero que haya cumplido con cosas que se habían comprometido otros anteriormente y no cumplieron,
que es crear una Secretaría Malvinas no figurativa, sino de laburo y de organización. Así que muchas gracias, Marcelo, por este honor de integrar las 62 organizaciones para la malvinización. Y esta jornada que empezamos hoy, para nosotros lo venimos de alguna manera definiendo con una enorme importancia estratégica. Porque no se trata de evocar los hechos de hace 41 años que nos tocó a unos 14.000 jóvenes argentinos de ir a pelear con las armas contra el enemigo histórico de nuestro país, sino que va mucho más allá, la comprensión, porque no basta empuñar un fusil, sino que hay que encontrarle el sentido por el cual se empuñó el fusil, y tantos compañeros nuestros dieron su vida. Acá, en estos momentos, hay otros compañeros veteranos, Walter Núñez, Alfredo Páez, el entrañable compañero Ramón de León, secretario general de la Asociación Bancaria Concordia, que venimos luchando hace tantos años. También está la hermana de un héroe, Alejandra González, que se encuentra acá presente, de un héroe caído en Malvinas, que dio su vida en el Monte London. Un honor estar compartiendo esta jornada con ustedes. Acá de lo que se trata es comprender que la causa de Malvinas tiene una historia tan larga como la patria, porque la usurpación de Malvinas de 1833 se hizo en un periodo donde la patria y la independencia de la patria era reciente. Teníamos 17 años de declaración formal de la independencia, y en ese momento tan particular donde habían dos facciones, como ahora, que unos querían ser independientes de toda dominación extranjera, como lo dijo el diputado el diputado Mariano Boedo en el Congreso de Tucumán, y Belgrano, que le agregaron independencia al Reino de España y de toda dominación extranjera, porque algunos, mientras estaba dando eso, ya estaban corriendo para ver si el Imperio Británico podía ser nuestro nuevo amo. Y Belgrano les contestó: ni amo nuevo, ni amo viejo, ni amo nuevo, independiente de toda dominación extranjera. Y todavía estamos construyendo eso, y para eso hemos tenido un hito significativo en la historia argentina en el siglo XIX, con los libertadores, con los San Martín, con Belgrano, con Güemes, con el general Güemes, y en el siglo XX con Juan Domingo Perón. Entonces, en la posguerra, hombres y mujeres como Kelly, como los compañeros que yo nombré y otros del campo nacional, nos ayudaron a encontrar ese sentido y a encontrar la fuerza de seguir peleando, no solo por reivindicaciones sectoriales de reconocimiento para los combatientes, que nos costó mucho conseguir, sino también para trascender a nosotros mismos e imbricarnos en la historia. Es muy necesaria la reflexión, la formación, que son tareas que se han abandonado durante mucho tiempo. Tenemos que hacer desde el campo nacional un mea culpa de haber abandonado quizás la formación en la doctrina, en las banderas históricas que nos señalan aún hoy el futuro, y por eso nosotros sintetizamos esta intención de lo que vamos a hacer con una frase que dice: hay que malvinizar al peronismo, porque malvinizando, dando ese sentimiento de patria y de tarea pendiente de la emancipación nacional, como lo es nuestros territorios usurpados por potencias extranjeras, si nosotros ponemos el foco ahí, vamos a ver que también hay muchas Malvinas que recuperar en la economía, en la cultura, en la política. Como decía Marcelo, hay dirigentes políticos que no solo estuvieron dispuestos a cambiarlo por un par de vacunas de una empresa extranjera, sino también que dijeron que son discípulos y devotos de Margaret Thatcher. Eso es inconcebible, que un dirigente que pretende ser presidente de la nación se declare admirador de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan y de Winston Churchill. Todos pensadores que habrán sido legítimos para sus países, pero son el oprobio, la indignidad, el saqueo, la dominación en nuestro país. Entonces, es inconcebible que no se hayan levantado más voces de indignación cuando dijo esa declaración. U otro candidato que hace unos años dijo: ¿para qué queremos las Malvinas si representarían un déficit?
aumentaríamos el déficit argentino. Que no solo demuestra el cipallismo del candidato, sino que demuestra la supina ignorancia de la política internacional. El general Perón, en la década del 50 del siglo pasado, había entendido y había actuado en consecuencia, construyendo o yendo hacia la construcción del ABC primero y de la concepción de los estados continentales industriales. Ya ni siquiera bastaba con ser un estado-nación pequeño como la Argentina, sino que el límite era reconstruir las provincias unidas del sur, como lo soñaban nuestros próceres, nuestros libertadores, porque nunca hablaban de la Argentina y sí hablaban de la América, las provincias unidas del sur. Tenemos que ir a ese camino. Y Malvinas, como ninguno, nos señaló ese camino. Entonces, malvinizar el peronismo es devolverle el ímpetu de lo que la compañera Evita había dicho, que el peronismo será revolucionario o no será. ¿Y qué significa eso? El peronismo es, en esencia, un movimiento de liberación nacional. Y si no es un movimiento de liberación nacional, se convierte en un instrumento del sometimiento nacional. Y hay que recuperar el espíritu, y Malvinas tiene eso, recuperar el espíritu del peronismo más genuino, el que nos sigue iluminando y el que nos va a dar la victoria electoral el 19 de noviembre, pero también las batallas que debemos librar a futuro. Y peronizar la causa de Malvinas, porque también enfrente hay algunos buenos soldados que tuvieron destacada actuación en Malvinas, pero que después terminan sirviendo como lacayos a aquellos mismos que combatieron. Entonces, si no comprendemos la causa de Malvinas, la guerra de 1982, en ese contexto histórico y geopolítico del pasado y también del presente y del futuro, en un mundo cambiante, en un mundo lleno de incertidumbres, en un mundo que va a ir o a la multipolaridad o a la unipolaridad anglosajona. Y es ahí donde tenemos el enemigo. Por eso hay que peronizar la causa Malvinas, porque desde esa doctrina la vamos a comprender. Con este eje es que estamos proponiendo que las compañeras y compañeros de la EFIP y de las 62 organizaciones peronistas podamos todos juntos ponernos a reflexionar. Reflexionar como lo hacemos en América, como es nuestra cultura. Reflexionar no desde la razón escindida del sentimiento, porque nuestro pueblo tiene claro el sentimiento malvinero y lo expresó. Se va a cumplir un año del festejo de la Copa del Mundial, donde 8 millones de argentinas y argentinos recordaron a Diego, ovacionaron al Lío, pero también recordaron a los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. Ratificando un sentimiento patriótico profundamente arraigado y de lo cual hay que embeberse. No hay razón sin ese sentimiento popular. No hay teoría, no hay doctrina, ni ningún plan de gobierno si no tiene esa correspondencia con lo que somos como pueblo. Y el pueblo es malvinero y es patriota. Tenemos que embeber a las élites argentinas, a las dirigencias, de ese sentimiento patriótico. Con eso y honestidad, la Argentina no tiene límite. La Argentina se vuelve a convertir en una potencia como lo soñaban los padres de la patria, como lo soñó Perón, como lo anhela el pueblo argentino. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, en primer lugar, agradecer al dueño de casa, a Pablo Flores, por invitarnos a poder desarrollar esta charla acá con ustedes y, por supuesto, a los compañeros de las 62 organizaciones peronistas, por ser los impulsores de este ciclo. La verdad les voy a decir, sinceramente, hay pocas cosas que puedan darle más orgullo a una militante peronista, como es mi caso, que poder ocupar el lugar del Ministerio del Trabajo de la Nación. Porque
es el ámbito desde el cual el general Perón hace exactamente 80 años puso en marcha un sistema de leyes de derechos laborales y de agremiación que constituyen la columna central de la democracia social a la cual nosotros aspiramos. Entonces, para mí la verdad es un enorme orgullo. Y en ese marco, como sinceramente yo creo que no hay derecho laboral sin organización gremial, porque lo que le da verdadera vigencia y vigor al sistema de derechos laborales es la existencia de organizaciones gremiales que sean capaces de impulsar esos derechos, conquistarlos y darles continuidad. Así que todo lo que es el programa de formación de cuadros y dirigentes gremiales, desde mi humilde punto de vista, es una línea de acción central de nuestro movimiento. Porque no existe movimiento obrero organizado sin un sistema de cuadros que comprenda cuál es la misión, el alcance de la tarea que tienen que llevar adelante para que podamos construir, como bien decía recién César, la patria justa, libre y soberana a la que nosotros aspiramos. Y si bien el tema de estar formados en torno al tema de derechos laborales es indudablemente un aspecto central de la capacitación y de la formación, nosotros tampoco concebimos un movimiento obrero que esté disociado de lo que son los valores esenciales de nuestra doctrina, porque no es posible alcanzar una plena vigencia de los derechos laborales en cualquier contexto político. La plena vigencia de los derechos laborales solo se pueden alcanzar en un contexto político que crea en la producción nacional y en el trabajo nacional como los ejes centrales de la construcción de la nación. Así que desde ese punto de vista, la afirmación, como acá ya se señaló, de los conceptos y valores doctrinarios del peronismo son esenciales para la formación de cualquier cuadro político o gremial, o político gremial. También lo podemos definir de esa manera, digamos, porque yo siempre digo que de las tres banderas del peronismo, la esencial es la de la justicia social, porque para alcanzar la justicia social necesariamente tiene que haber independencia económica. Y para que haya independencia económica tiene que haber soberanía política. Entonces, uno bien puede, digamos, sintetizar en esa bandera de la justicia social efectivamente el alcance de las tres banderas del peronismo. Y ese objetivo de construir una patria plena y una democracia plena de justicia social se hace en un contexto internacional. Como decía Perón, la verdadera política es la política internacional, porque como acá se señaló, si nuestra identidad es la construcción de una política de emancipación nacional, tenemos que tener claro cuál es el juego de intereses en el cual estamos incluidos. Y uno podría decir que ese juego de intereses se puede sintetizar internacionalmente en dos proyectos. Por un lado, el proyecto de la globalización y por otro lado, el proyecto de la universalización. El proyecto de la globalización es el que impulsa a nivel internacional el neoliberalismo y consiste en un proyecto por el cual una élite impone sus intereses concentrados y basados en la codicia sobre el conjunto del mundo. Un proyecto que deja fuera a la mitad de la humanidad, a tal punto que 166 personas en el mundo que constituyen precisamente esa élite
concentra el mismo patrimonio que los 3.500 millones de personas más humildes de la humanidad. A ese proyecto nosotros le contraponemos el proyecto de la universalización que formulaba Perón, y que era la posibilidad de alcanzar una gobernanza mundial a partir de la voluntad de los pueblos, no la imposición de un sistema de intereses concentrados, sino una construcción basado en el pleno desarrollo de los pueblos, que pudieran converger, concertar una gobernanza mundial que a su vez garantizara esa capacidad de libertad y de realización de cada uno de los pueblos. Esos dos proyectos se expresan también hacia el interior de nuestra política. Exactamente. Y se han expresado desde el origen mismo de la nación. El viejo decía, yo le digo el viejo a Perón, porque así lo denominaba mi generación, él decía que en todo el trayecto de la política argentina había, o de la historia, que es en definitiva la política contada hacia atrás, había dos líneas, ¿no? La línea nacional, que estaba expresada por la primer Junta de Gobierno, San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, y la línea antinacional, la línea que siempre promovió la subordinación al imperio de turno, la dependencia de nuestra patria. Y en el actual proceso político que estamos atravesando, proceso político electoral, también se vuelve a expresar esa situación. Y la causa Malvinas es esencial a esa discusión, a ese debate entre los dos proyectos. No es casualidad que aquellos que promueven que la Argentina vuelva a un proyecto de concentración económica, especulación financiera, fuga del excedente al exterior y endeudamiento externo, consideren que las Malvinas pueden ser escindidas de nuestro destino nacional. La verdad que ya lo hemos visto en otras etapas de la historia argentina, que había algunos dirigentes que decían que la Patagonia sobraba y la hubieran entregado. Del mismo modo que recientemente en los 90 hubo quien determinó o definió que había provincias inviables en la Argentina y de algún modo propiciaban sacárnoslas de encima, como si alguien se sacara de encima un peso, ¿no? Porque para los intereses que a ellos les interesa, perdón que es redundante, intereses que ellos sostienen, la verdad que con la pampa húmeda y con las 4 manzanas alrededor de la Plaza de Mayo, ellos tienen suficiente, todo lo demás sobra. Pero para nosotros, que nos sentimos herederos de las grandes epopeyas nacionales, la gran epopeya de la liberación nacional, la verdad, la Argentina no solo no tiene ninguno de sus ciudadanas o ciudadanos que puedan estar de más en el proyecto político que deseamos desarrollar. No hay ningún rinconcito de la patria del cual consideremos que se puede prescindir, sino que además pensamos que ese proyecto necesita promoverse y proyectarse como un proyecto que construya en definitiva la unidad de América Latina como condición necesaria para la verdadera y definitiva emancipación nacional. Entonces, estos son los dos proyectos. Cuando yo empecé a militar en la política, que como dijo César, lo hicimos con un grupo de compañeras y compañeros siendo muy chicos, algunos más chicos que yo estaba en el último año del secundario, otros más chicos todavía.
La verdad que para imponer esos intereses en la Argentina había que hacer un golpe de Estado. Solo los podían imponer por la fuerza. Después del golpe del 76, muchas cosas cambiaron en la Argentina y se generó una especie de empate estratégico producto de las condiciones de dependencia que quedaron por las políticas que se aplicaron en esa etapa y por el holocausto que llevó al asesinato y desaparición de 30.000 compañeras y compañeros que eran esenciales a nuestra generación. Y empezamos a ver, digamos, que esos intereses podían reflejarse dentro mismo del sistema democrático. Y en general, para que esos intereses se impusieran, lo que empezaron a ejercer son especie de golpes palaciegos, golpes económicos, como fue, por ejemplo, la hiperinflación de la última etapa de Alfonsín y de la primera etapa de Menem, hasta que lograron imponer el ministro de Economía que ellos querían y la política económica que ellos querían. Y después, lo que vimos en el año 2015, con el triunfo electoral de Macri, es que esos intereses también se podían imponer por la vía de la manipulación electoral. Una manipulación cínica en la cual decían, nosotros venimos para mantener todo lo que está bien y solo vamos a cambiar lo que está mal. Pero después, cuando les tocó gobernar, hicieron exactamente lo contrario, digamos, y efectivamente mostraron que su proyecto era el proyecto de la dependencia, porque volvió a ser el proyecto donde el eje dominante era la especulación financiera, la fuga y el endeudamiento externo para financiar esa fuga, dejándonos debilitados e hipotecados por generación. Pero la verdad que en la actualidad nos enfrentamos además a que ya no solo pueden venir por un proceso electoral, sino que en este proceso electoral se han expresado de una manera desembosada, intentando mostrarnos como si fuera una revolución cultural, lo que en realidad es una involución en el sistema de valores realmente impresionante. Porque cuando alguien dice, no, la libertad significa que un trabajador o trabajadora y el sector empleador negocien uno a uno. Bueno, uno a uno no es una negociación equilibrada entre una trabajadora, un trabajador y la patronal. Uno a uno es tener que ir y adherir a un contrato impuesto por el sector patronal. Entonces eso no es un mecanismo de negociación, eso es sencillamente volver a la esclavitud. Si el trabajador lo único que puede hacer es adherir a la imposición del sector patronal, lo que va a haber es una maximización del excedente que se pretende extraer de las y los trabajadores, es decir, volver a instalar un sistema de esclavitud. Y del mismo modo, esta lógica que expresó la señora Mondino, decir, bueno, pero las Malvinas, con un realismo como si fuera, viste, con un posibilismo totalmente cipayo, como vos decías, las Malvinas están ocupadas. Y si están ocupadas son de los ocupantes. Entonces, yo le voy a dar a ellos que se impusieron por la vía de la fuerza y de la ocupación imperial la legitimidad de derecho. Imaginen, frente a cualquier negociación relacionada con la gestión de los recursos naturales y humanos de la Argentina, esa concepción, ¿cómo se traduce?
se traduce en lo que ellos siempre están expresando, cuando pueden. Ahora, viste que lo están tratando de disimular para la segunda vuelta, porque se dieron cuenta que no les estaba yendo muy bien con esa exposición, ¿no? Se traducen en decir, bueno, vamos a derogar el Ministerio de Trabajo, vamos a derogar el Ministerio de Salud, vamos a derogar las instituciones de ciencia y tecnología. Y la verdad ya Macri lo hizo. No necesitamos imaginar demasiado qué pasa cuando estas cosas se presentan de este modo. Y cuando uno deroga el Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que está diciendo? Que va a subordinar los intereses de las y los trabajadores a los intereses del sector patronal. Eso viene asociado a la voluntad reiterada que hasta ahora nunca pudieron imponer de derogar la ultraactividad, que dijeron que lo hacían en 2 minutos, y eso significa llevar a las trabajadoras y a los trabajadores en cada mesa de negociación a volver a discutir desde cero. Y cuando dicen que van a eliminar el Ministerio de Salud, la verdad que la vez que lo hicieron, dejaron vencer todas las vacunas y el sarampión volvió a la República Argentina. Yo no puedo dejar de recordar cuando Perón gana la elección por primera vez y lo convoca a Carrillo y le dice, Carrillo, usted va a ser ministro de Salud. Y Carrillo le dice, pero general, no existe Ministerio de Salud. Y Perón le dice, Dios, Carrillo, en este país hay ministerio de vacas y no hay ministerio para los seres humanos. Imaginen la involución que significa eso. Y lo mismo en relación a la ciencia y tecnología. ¿Qué valorización podemos hacer nosotros del trabajo argentino en un país primarizado? En un país donde la mitad sobra, donde cada dirigente gremial sabe perfectamente bien que no puede discutir salarios y tiene que discutir la no pérdida de puestos de trabajo. La única posibilidad de construir un sistema verdaderamente de justicia social y de valorización del salario es con un desarrollo productivo, agregando valor a la actividad económica. Y eso se agrega con ciencia, tecnología, con trabajadoras y trabajadores capacitados. Ya Perón había creado en el año 47, creo que fue, la Universidad Obrera. Es decir, la necesidad de que las y los trabajadores se capacitaran y adquirieran las herramientas del desarrollo tecnológico. Y en el 49 derogó los aranceles universitarios para que todos los hijos de los trabajadores pudieran acceder a todo el sistema universitario. Eso es lo moderno. Lo moderno es movilidad social ascendente, no esclavitud. Y discutir la soberanía de Malvinas también es discutir esto. Porque con qué autoridad, con qué vigor puede una nación que esté independiente, que es débil, que tiene a la mitad de su población sin trabajo, defender los intereses soberanos de su territorio? No es una casualidad que esos proyectos, que son los proyectos de dependencia, cuando intentan instalarse, acompañan la entrega de la soberanía nacional con la entrega de la justicia social y de los intereses y derechos de las y los trabajadores. Por eso lo llaman curro ahora a la justicia social. Y se ponen como académicos a descalificar que la declaración de Eva Perón, que donde hay una necesidad nace un derecho, es una barbaridad. Y para nosotros no solo es una consigna, para nosotros es verbo de acción política. Verbo de acción política. Ahora bien, la verdad que construir lleva mucho más tiempo, esfuerzo y energía que destruir. Destruir se destruye con mucha facilidad.
Construir es otra cosa. Construir es poner en paralelo un montón de voluntades para poder alcanzar determinados objetivos que primero son ideas, que después se transforman en proyectos, que detrás del proyecto viene la decisión, viene la inversión, viene la implementación. Y la verdad que cuando nosotros asumimos el gobierno en el año 2019 teníamos muchas ideas de cómo revertir lo que nos había dejado el Macri. Pero nunca habíamos imaginado que nos iba a tocar atravesar una pandemia como la que efectivamente nos tocó atravesar y que hoy desde la puerta de salida la podemos ver con una mirada un poco más tranquila, digamos, y superadora de lo que la veíamos cuando ingresamos a la pandemia. Y el hacernos cargo de que, de que esta hiriera al pueblo argentino y a su estructura productiva lo menos posible. Cuando salimos de eso, nos tocó enfrentar una guerra internacional que alimentó un nuevo proceso inflacionario a nivel general, que obviamente nos afectó más a nosotros por la condición ya estructural de la inflación y además nos dejó un aumento de las tasas de interés del endeudamiento que había dejado Macri que pesan activamente sobre nuestra disponibilidad de divisas. Y cuando nos alistábamos para recuperarnos de eso, la peor sequía de los últimos 100 años, que redujo en un 25% la capacidad exportadora de la Argentina en el presente año. Y la verdad que a pesar de todo eso, hoy nosotros podemos decir que la Argentina tiene el máximo histórico de trabajo registrado. Hemos podido generar un nivel de trabajo, y en particular de trabajo registrado y libre. Ustedes vieron que los liberales siempre dicen la Argentina está estancada desde el 2011. Minga está estancada desde el 2011. La Argentina, desde el 2015 al 2019, destruyó trabajo, destruyó empresas. Macri destruyó trabajo 44 de los 48 meses que gobernó. Y nosotros, desde la salida de la pandemia, llevamos 37 meses consecutivos de creación de trabajo. Pero con todas estas dificultades que hemos tenido, obviamente que no es gratuito. Eso se expresa en una importante tensión en la parte de los precios, en la inflación. Digamos, el costo de esta situación se expresa en la inflación que afecta indudablemente el ingreso de las y los trabajadores. Pero nosotros tenemos en marcha el mecanismo para resolverlo. Y otra vez, en relación a esto, hay dos propuestas. La propuesta de nuestros adversarios, que como dijo el Papa Francisco, es una propuesta mágica al estilo del flautista de Hamelin, que nos va a llevar a ahogarnos a todos. Y que lo que formulan es un planteo nuevamente de especulación financiera, de endeudamiento. Ellos dicen, vamos a poner todos los activos que quedan en el país, vaca muerta, los recursos que tenemos, bueno, todos los activos los vamos a poner en un fideicomiso. Y le vamos a ofrecer ese fideicomiso como garantía a los fondos de riesgo, léase fondos buitres. Pongamos todos los activos del país en manos de los fondos buitres para que nos den los dólares que a un precio sideral que haya demolido el salario argentino, como lo pudimos ver en el intento que hicieron antes de la primera vuelta, dolarice la Argentina.
vamos a demoler el Banco Central. Pero si nosotros vamos a tener como moneda el dólar, no es que va a desaparecer el Banco Central, sino que lo que vamos a hacer es reemplazar el Banco Central por la Reserva Federal de Estados Unidos. Y el día que nuestra moneda sea la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿qué capacidad de recuperar Malvinas vamos a tener? ¿Qué capacidad de recuperar salario vamos a tener? Ninguna. Está clarísimo el proyecto, pero clarísimo. Está expresado el proyecto de la dependencia como nunca antes alguien lo había llegado a desnudar y a describir. ¿Y nosotros qué estamos respondiendo frente a eso? ¿Cuál es nuestro proyecto? Nuestro proyecto, la verdad, es producción y trabajo. La Argentina no se resuelve en sus conflictos y en sus dificultades con la magia. Se resuelve con producción y trabajo, pero en el marco de una decisión política nacional que los valorice y que además reconozca que la estabilidad macroeconómica exige una nueva matriz exportadora, porque lo que puede darle estabilidad a la macroeconomía argentina es hacer que la disponibilidad de divisas no sea más la mercancía más escasa de este país. Ustedes saben que lo escaso es lo que se valoriza. Si lo escaso son los dólares, el valor de esa mercancía tensa todos los precios. Y para que eso no sea así y no se retroalimente la inflación, tenemos que disponer de más divisas. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso Massa peleó contra el fondo, discutió y no permitió que el fondo impusiera la interrupción de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, porque es la construcción de ese gasoducto, porque es la reversión del gasoducto del norte, lo que nos va a permitir que el año que viene, recompuesta la exportación agroindustrial y sumado a eso una ecuación en energía que resulte positiva, favorable por estas inversiones, pueda ayudarnos a equilibrar la matriz macroeconómica, más exportaciones mineras, mientras más equilibrio alcancemos, más se reduce la brecha, más exportaciones del complejo de economía del conocimiento ingresan, y bueno, y se entra en un círculo virtuoso que nos va a permitir estabilizar y fortalecer la producción y revalorizar el trabajo nacional. No hay milagro. Solo trabajando bajo estas condiciones lo vamos a lograr. Y hoy, como dice la publicidad, compañeros, tenemos con qué, y yo muy sintéticamente se los traté de transmitir, y tenemos con quién. Tenemos el liderazgo que se ha desarrollado en toda esta etapa del compañero Sergio Massa, que nos va a permitir alcanzar todos estos objetivos. Muchas gracias. Hola. Un último mensaje. Un agradecimiento a la presencia de dos compañeros combatientes de Malvinas de nuestra FIT. Mario Gigliolo, que lo saludé hoy, y Rolando Rodríguez. Bueno, compañeras, compañeros, esto que iba a ser nada más que una presentación, obviamente con la cátedra y la clase que nos dio la compañera ministra, se ha convertido en la primer jornada de formación sindical del ciclo Malvinas
causa inclaudicable. Así que muchísimas gracias por participar.